Y para comenzar el compartir del día de hoy, te voy a invitar que pases al libro de Salmos, capítulo 5, porque el tema de hoy es la oración, ¿sí? Particularmente, yo le puse este título, oraciones respondidas, ¿sí? La oración, que es la comunicación con nuestro Padre Celestial, es un tema inagotable para compartir. Cada vez que tengamos oportunidad lo podemos hacer cada vez más, mejor, ¿sí? Tenemos que tener presente que es importante, que fue y es para Dios importantísimo la comunicación de Él con nosotros y de nosotros con Él. Ya que cuando el hombre perdió el medio por el cual nos podíamos comunicar con Él, es decir, que se perdió el Espíritu Santo. Esto sucedió por la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? Él mismo diseñó un maravilloso plan de redención para que el hombre, a través de la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pueda recuperar el Espíritu Santo dado por Él, ¿sí? Y entonces Dios, que es Espíritu, se comunica con nuestro espíritu que nos dio Él, que está morando dentro nuestro. Y entonces así poder recuperar la posibilidad de la comunicación directa con nuestro Padre en forma incondicional desde el mismo momento del nuevo nacimiento, que es cuando recibimos este don de Espíritu Santo. Bueno, ya habrás llegado a Salmos capítulo 5, vamos a leer los primeros 3 versículos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate, mira, el salmista, por revelación de Dios, escribió, me presentaré delante de ti y esperaré. Luego de orar, tenía la plena confianza de que fue oído por Jehová y simplemente tenía que esperar. Estaba persuadido con la firme convicción de haber sido escuchado por Jehová. Le creyó a Dios. Eso es, al creerle a Dios, él tranquilamente, confiadamente, esperó nada más. Vamos a ir a Mateo capítulo 21 porque quiero comentarte y mostrarte de la palabra de Dios algunas claves fundamentales que Dios puso en su palabra acerca de la oración, esta comunicación directa con Él. En Mateo capítulo 21, versículo 22, un versículo bien cortito que dice lo siguiente en la palabra de Dios. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjate cuál es la clave acá. No dice que todo lo que pidierais en oración lo recibiréis. Da una condición, es algo indispensable, la creencia, la fe. Esa es una clave para comenzar a abrir la puerta y recibir la respuesta a nuestras oraciones de parte de Dios. Fíjate que cuando leímos Salmos, ¿sí?, el salmista dice que luego de orar solo esperó. Jesucristo confirma esto, ¿sí? Anda a Mateo, pero capítulo 7 ahora. Jesucristo confirma esto mismo diciéndoles a sus discípulos que todo lo que pidieran en oración creyendo, ¿sí?, se recibirá. No hay ni una sombra de duda porque dice lo recibiréis. Terminamos de leer recién, ¿sí? Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una afirmación, no con dudas, para nada. Mateo 7, entonces, desde el versículo 7, vienen unos versículos que son tan importantes cada uno, ¿sí?, que es para pensarlo, reflexionarlo. Mira, versículo 7 empieza diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 9. Y empiezo esta pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, y acá esta pregunta es más que lógica, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? No necesita respuesta esto, ¿sí? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos. Con todas estas preguntas, todos aquellos que somos padres o tenemos algún contacto, conocemos a algún padre, nos hace reflexionar en una forma muy lógica de cuáles son las respuestas a cada una de ellas, sin necesidad de que estén escritas en este pasaje. Andá yendo mientras a 1 de Juan capítulo 5. Nos lleva a la conclusión que si pedimos creyendo, como leímos anteriormente, recibiremos, porque dice, el que pide, recibe, pero con esta condición de creer, creyendo. Veamos otra clave importante en 1 de Juan 5, versículo 14. Dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra clave importante, que si lo juntamos con toda la información anterior de los pasajes que terminamos de leer hace un ratito, tenemos bien claro que lo que pidamos a nuestro Padre tiene que ser conforme a su voluntad, es decir, conforme a lo que dice la palabra y creyendo. Entonces, Él nos oirá y responderá. Podemos, como el salmista, directamente, después de acudir a Él, esperar. Entonces sepamos esperar, ¿sí? Como leímos al principio en Salmo 5, ¿no? Confiando y creyendo a nuestro Dios, el cual sabrá cuál es el momento más adecuado para recibir la respuesta a nuestras oraciones. Porque a veces uno pide algo que quiere que Dios se lo responda ayer, ¿sí? Lo antes posible. Pero Dios sabe cuál es el tiempo adecuado para eso, sabe cuándo va a ser mejor para nosotros recibir esa situación o si es bueno recibirla también. Recordemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿sí? Hace poquito te compartimos, creo que 2 sábados atrás, los tiempos de Dios. Si querés, vuelve a escuchar esa enseñanza. Pero no son los mismos tiempos los nuestros que los de Dios. El poder y el dar de Dios está en una dimensión que lo vamos a poder leer en Efesios 3, porque uno a veces puede decir, bueno, le pido esto a Dios, pero ¿será posible? ¿Podrá? No sé. Por eso quiero que leamos directamente en Efesios 3 el poder y el dar de nuestro Dios, ¿en qué dimensión está? Fíjate en Efesios 3, versículos 20 y 21. Y aquel, está con mayúsculas, así que es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Este es el Dios que tenemos. Es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, pero mirad en qué dimensión, mucho más abundantemente de lo que pedimos o que podamos entender nosotros. Siempre fue y es así nuestro Dios. Dios no cambia. Él siempre da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como lo leímos recién. Cuando oramos a Dios por alguna situación que esté de acuerdo a su voluntad, acordate que leímos eso en 1 de Juan 5, ¿sí? Por alguna situación que esté de acuerdo a su voluntad, su respuesta será más que abundante. No extendamos, esta es una figura como para que vos te la imagines. No extendamos solo una mano para recibir la respuesta de Dios, ¿sí? A nuestro pedido. Vamos a tener que tener preparadas las 2 manos y tal vez un balde, un tacho, algo para recibir, porque Él da más abundantemente de lo que entendemos y pedimos.
quiero compartirte algunos casos, ¿sí?, de oraciones respondidas. Andá yendo a Segunda de Reyes 20. Vamos a ver algunos ejemplos, particularmente 3 ejemplos elegí. Segunda de Reyes 20. Vamos a hablar del rey Ezequías. En unas enseñanzas atrás también hablamos de Ezequías en cuanto a la confianza que él tenía para con Dios. Y bueno, acá en otra situación, Ezequías vuelve a ser nuestro ejemplo para poder ver el tema en la palabra de Dios de la oración acá también. Segunda de Reyes 20. Los primeros versículos, vamos a leer bastante de este capítulo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Le estaba avisando nada más qué es lo que iba a suceder. Versículo 2. Entonces, él volvió su rostro a la pared. Imagínate la situación, ¿no? Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, fíjate que lo primero que hizo una vez que recibió la noticia, oró, ¿sí? Versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, acá voy a frenar un poquitito, fíjate este detalle, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ya llegó la respuesta a la oración que hizo Ezequías a Jehová. Observen que Ezequías oró llorando, con gran lloro, dice, así que no fue un llorisqueo nada más pequeño, con gran lloro. Era una situación complicadísima para Ezequías, le estaban anunciando de que iba a morir, pero ante ese anuncio de lo que iba a suceder, él tomó la mejor decisión, y la mejor decisión fue, lo primero que hizo fue recurrir a Jehová, y Jehová lo oyó y respondió casi de inmediato. Sigamos en el versículo 5. Vuelve, le dice Jehová a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Fíjate acá, oración respondida, ¿sí? Más que seguro. Pero fíjate que Ezequías oró seguramente por su salud, pero no solamente respondió sanándolo, sino que le añadió, no solamente lo sanó para un tiempito corto nada más, 15 años más a sus días. Y además lo iba a librar a él y a la ciudad de la mano del rey de Asiria. Eso no lo había pedido. Pero ¿te acordás que leímos que Dios daba más abundantemente de lo que pedimos? ¿Y entendemos? Ese fue el plus que Jehová le dio al pedido de Ezequías, más abundantemente de lo que se pide o se entiende. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿sí? Bien cortitos y concisos. En Lucas capítulo 1, acá vamos a ver el ejemplo un poquito más cercano a la época del Señor Jesucristo, que es el nacimiento de Juan el Bautista. También varios versículos de este capítulo para ver otra oración respondida de parte de Dios. Lucas 1, leemos desde el versículo 5, que dice la palabra de Dios lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Anda imaginándote toda esta situación, ¿eh? Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque, y acá viene lo que nosotros queremos llegar, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Registraste y tuviste en cuenta que decía que ambos eran de edad avanzada? ¿Sí? Pero como para Dios no hay nada imposible, él había oído su oración. No está registrado en la palabra de Dios la oración de Zacarías y Elizabeth por un hijo, ¿no? Pero queda muy claro que habían orado porque le dijo que había oído su oración. Dios le comunica que su oración había sido oída, entonces en algún momento oró. No sabemos cuánto tiempo con exactitud fue antes, ¿sí? Pero habían orado por tener un hijo. Y su oración había sido escuchada, a pesar de su avanzada edad. ¿Cuántas veces nosotros recibimos de Dios la respuesta a un pedido que habíamos hecho un tiempo atrás y que más de una vez nos olvidamos que habíamos orado por eso? Pero Dios no se olvida, y los tiempos de Dios no son los nuestros, y capaz que teníamos que esperar para recibir eso hasta que llegó un momento que nos olvidamos que habíamos pedido. Cuando lo recibimos, ahí recordábamos que habíamos orado por ese tema. Te recuerdo entonces que para recibir no es que es inmediatamente, es de acuerdo a los tiempos de Dios. Sigamos en el versículo, dejamos en el 13, sigamos en el 14. Y dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjate, Dios no solo respondió las oraciones de Zacarías y Elizabeth dándole un hijo, sino que además el plus que le dio más abundantemente es que este hijo sería grande delante de Dios, sería lleno de Espíritu Santo desde el vientre de su madre y haría que muchos se conviertan a Dios. ¿Cuánto más abundantemente le dio Dios a Zacarías y a Elizabeth? Más de lo que habían pedido y pudieran entender ellos. En el versículo 57 de este mismo capítulo vemos concretada la oración respondida. ¿Por qué le dijo? Vas a tener un hijo. Bueno, está registrado el momento que fue un hecho. En el versículo 57 de este mismo capítulo dice, se registra el nacimiento, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Sí? Así que otra oración respondida, otro ejemplo más. Y el último, no podemos dejar de mencionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como ejemplo de todo, seguimos sus pisadas. En Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17. Vamos a ver este último ejemplo de la oración respondida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesucristo oró más de una vez, pero particularmente yo me voy a abocar a una oración de nuestro Señor Jesucristo que día tras día es respondida por nuestro Padre. Esta oración fue justo en los momentos previos a su arresto, para luego ser crucificado, ¿no? En Juan 17, desde el versículo 14, vamos a leer lo siguiente que dice la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra, dice Jesucristo acá, está hablando Jesucristo, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
15. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta acá una oración por sus discípulos. Sigamos leyendo el próximo versículo, el 20, donde acá viene la oración de Jesucristo pensando en nosotros, ¿sí? Donde estamos nosotros en la oración de Jesucristo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, ¿no? Se refiere, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá estamos metidos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Vuelve a decir uno, seamos uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es tremenda esta oración en donde Jesucristo, sin conocernos, está orando por nosotros, porque nosotros somos los que hemos creído en la palabra que Él dijo. Desde el mismo momento que nosotros renacemos del Espíritu de Dios, que recibimos el don de Espíritu Santo, esa es la oración respondida que Jesucristo hizo a su Padre, al nuestro. Por favor, anda a 1 Corintios 3, versículo 16, donde vamos a ver que efectivamente se cumple, ¿sí? Dios cumple y responde la oración que Jesucristo le hizo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, que es lo que Jesucristo le había pedido al Padre. ¿Sí? Esta es nuestra realidad como hijos de Dios. Somos la morada del Espíritu de Dios. Y en Colosenses, capítulo 1, bien al principio del capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 27, leemos lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto también lo había pedido Jesucristo. Dios en Cristo en cada uno de nosotros, sus hijos. Esta es una realidad, una gran y hermosa realidad, que viene con el nuevo nacimiento, pero Dios tiene más para nosotros, más abundantemente da. Vayamos cada vez más a la palabra y conozcamos el corazón de amor que Dios puso en ella para que nosotros la meditemos, la hagamos nuestra y la pongamos en acción. En la medida que la palabra de Dios vaya siendo cada vez más la guía de nuestras vidas, en la medida que nos vayamos apropiando más de todas las bendiciones y privilegios que Dios nos concedió y asumiendo la responsabilidad de servir a nuestro Padre, Dios en Cristo, en nosotros, será un equipo de trabajo en acción indivisible, infalible y único. En Juan capítulo 14, para ir terminando ya los últimos versículos, Juan capítulo 14, versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Nuevamente, Dios en Cristo en nosotros es una realidad para los hijos de Dios. Dios responde la oración del Señor Jesucristo cada vez que una persona renace.
¿Mm? Cada uno de los hijos de Dios es una oración respondida del Señor Jesucristo. Dejemos que Dios ordene nuestros pasos en la vida. Es el camino más seguro que podemos elegir. Organicemos nuestros proyectos con Dios en oración constante. Él es el mejor planificador que podemos tener. No lo hagamos intervenir cuando ya tenemos todo pensado o cuando el proyecto personal no sale como nosotros queríamos. Anda por favor, para terminar, Salmos 17, versículo 5, muy cortito y contundente acerca de lo que te terminé de decir recién, que nos apoyemos en Dios para nuestros proyectos y esperemos tranquilo. Salmos 17, versículo 5 dice: sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Y en Salmos 37, 5, ¿sí? Estamos justito con el horario. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Con Dios dando el primer paso en nuestros proyectos o acciones diarias para luego seguirlo nosotros, no resbalaremos al andar. Sepamos esperar, como leímos en Salmo 5 al comienzo, confiando y creyendo a nuestro Dios, quien sabrá cuándo es el momento más adecuado para recibir la respuesta a nuestras oraciones. Recordemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo por enseñarnos, Dios, a comunicarnos con vos, por enseñarnos, Padre, a escuchar de vos desde tu palabra y a hablarte lo necesario y pedirte con confianza y saber, Dios, que vos estás deseoso de hacerlo, que tenés el poder de hacerlo y que nos instruís de cómo, cuándo y por qué hacer lo que hacemos, Dios. Te damos gracias por esto, por oraciones respondidas a todos nuestros hermanos en Cristo, porque tranquilices los corazones, Dios, para que no haya ansiedad en recibir lo que se está pidiendo. Gracias por enseñarnos a vivir con tus tiempos, que no son nuestros tiempos, y para saber, Dios, esperar en vos confiadamente. Gracias por la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo y por darnos una vida tan bendita, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias por esto.